Hola, ¿cómo están, queridos jóvenes? Les damos la más cordial de las bienvenidas a un nuevo viernes de video estreno del grupo de jóvenes adultos. Antes de empezar, quiero tomarme un tiempo, ¿no es cierto?, para poder darle algunos avisos importantes para la semana. Y el primero, por supuesto, tiene que ver con nosotros. Recuerden que todos los viernes tenemos un video estreno a las 20 horas. Como siempre les digo, importante que agenden este tiempo, que dediquen un tiempo a poder estudiar juntos la palabra del Señor. A veces todos estos videos que han grabado, y ahí uno puede tender a decir, oye, eso es que lo voy a ver después, total queda ahí. Pero a veces la misma rutina nos pilla, el mismo trabajo no nos deja hacerlo. Entonces es importante que, así como lo hacíamos presencialmente, se tomen este tiempito para estar con nosotros. Pues se pueden suscribir, le pueden dar me gusta también, y el mismo YouTube les va a ir recordando también cuando tengamos estas transmisiones, y también nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, ¿no es cierto? El WhatsApp, nuestra difusión en WhatsApp, tenemos Facebook y también tenemos nuestro Instagram, en el cual ustedes pueden seguir y pueden enterarse de todas las novedades o de todas las cosas que nosotros estamos haciendo durante el año. Quisiera también recordarles que tenemos una especie de retiro en confinamiento. Y hoy es el plazo final para inscribirse. Entonces, si tú no te has inscrito, hoy te tienes que inscribir. Hoy día tienes que contactar a la Tuquita, le escribes, ¿no es cierto?, por correo, si tiene su contacto en Facebook, en Instagram o en WhatsApp, le mandas un mensaje, le dices que quieres participar, y les recordamos que esta actividad, esta jornada especial que queremos tener, es absolutamente gratuita, es libre, no tiene ningún costo asociado. Sí, solo le estamos pidiendo a los que puedan una ofrenda voluntaria. Si no pueden ofrendar, no es motivo para no asistir, pero solo a los que puedan le estamos pidiendo una ofrenda voluntaria, que tiene 3 motivos principales. El primero, nosotros como jóvenes adultos apoyamos a nuestros misioneros con aportes todos los meses, y estos meses que no hemos tenido reunión, ¿no es cierto?, no es motivo para nosotros de no seguir cumpliendo con ese compromiso. Por lo tanto, el tema de las ofrendas son importantes. Entonces, los recursos que reunamos en esta actividad van a ir, ¿no es cierto?, para poder seguir apoyando a nuestros hermanos que están en misiones. El segundo es también para poder apoyar a nuestros hermanos del grupo, que a los mismos chiquillos del grupo, ustedes mismos que quizás están con problemas económicos, de cesantía, qué sé yo, también poder apoyarlos en este tiempo. Vamos a ver cómo vamos a canalizar esta ayuda, pero lo que reunamos también va a ir para poder apoyarlos. Y la tercera es que también queremos ayudar a nuestros hermanos del grupo de adolescentes. Queremos también ser un aporte para ellos y para las familias, que sabemos también que les ha costado bastante o tienen complicaciones con este tema de la crisis sanitaria que está viviendo nuestro país. Entonces el Señor nos manda a ayudar al prójimo, a apoyar a nuestros hermanos, y queremos ir en esa ayuda también. Entonces, hoy te puedes inscribir, si está dentro de tus posibilidades puedes ofrendar. Les repito, absolutamente gratuito. Si no puedes aportar, no es problema, puedes participar igual. Para la actividad del sábado 6 de junio. Sábado 6 de junio. Ideal que puedas reservar todo el día. Tenemos 3 instancias para participar, ¿no es cierto? Una a las 10 de la mañana, la otra es a las 3 de la tarde, y luego viene una a las 7, donde vamos a tener grupos pequeños. Todo va a girar en torno al tema de la gloria de Dios. Solo a Dios la gloria se llama la gran temática, con 3 exposiciones, y ideal que puedas participar con nosotros.
si no puedes estar todo el día, que es el ideal, ¿no es cierto? Porque hay un hilo conductor en este tema, puedes inscribirte de todas maneras, pero queremos que puedas estar con nosotros, que reserves el día y que no te pierdas esta oportunidad de poder conversar acerca del gran tema, una de las grandes temáticas que tiene la Biblia, donde todo lo que nosotros hacemos redunda en la gloria de Dios. Solo a Dios la gloria. Y es muy importante conversarlo, especialmente en estos tiempos, en tiempos donde hay crisis. Ese como primer aviso. El segundo es uno que ya le hemos venido contando, que es nuestra agenda semanal. Tenemos los lunes, tenemos un estudio bíblico con el pastor Brian Ochi a las 18 horas. El día miércoles tenemos una tarde de alabanza con el pastor Claudio Fuentes a las 18 horas también. Y en el mismo horario tenemos el día jueves una reunión de oración con el pastor Luis Miguel Guzmán. 3 actividades en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Si no lo conoces, está saliendo toda la información en pantalla. Puedes visitar, te puedes suscribir y también te va a llegar toda la información a tu correo. Y también continuamos con las canastas familiares. Ese es otro aviso importante. Puedes hacerlo cuando tú quieras, cuando tú puedas, no hay ningún problema. Están todos los contactos saliendo en pantalla y seguimos aportando también a las canastas familiares, que son aportes también que van en ayuda de las familias de nuestra iglesia que están en necesidad. Eso, queridos amigos, los dejo ahora con la Prisi, que nos trae la lectura bíblica, y va a orar también por la Bea, que trae el tema de hoy, porque hoy cerramos ya nuestra serie a la carta a los Filipenses, que ha sido una gran bendición para nosotros. Eso, chiquillos, que el Señor les bendiga. Hola chiquillos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Se les extraña harto. Pero hoy estoy muy contenta de que podamos compartir la palabra del Señor. Así que los que no tengan una Biblia a mano, vayan rápidamente a buscar una para que podamos leer todos juntos el pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Y dice así: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos, chiquillos. Padre amado, te doy gracias por estar conectados un viernes más. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por el gozo que tenemos a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Gracias porque nos permites continuar con nuestras reuniones, estudiando tu palabra, aprendiendo más de ti. En esta tarde te quiero pedir por todas aquellas personas que han perdido sus trabajos, que están enfermos o que han perdido algún familiar. Te ruego, Padre, que seas tú el que provea todo lo necesario, el que consuele y el que anime a cada uno de ellos, entendiendo que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. También te pido que bendigas a la Beita que nos trae el tema el día de hoy. Guíala, ayúdala, dale sabiduría para exponer tu palabra. Prepara nuestros corazones, los corazones de todos los que estamos conectados y en especial de los que escucharán por primera vez de ti. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, abierto, sensible. Y prepara nuestras mentes también. Danos entendimiento para poder comprender todo lo que la Beita nos va a hablar. Quita todo distractor, que podamos estar concentrados, Señor. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores.
que podamos poner en práctica todo lo que estamos escuchando y que también podamos compartirlo con todos los que tú pongas frente a nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de seguir expandiendo tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos volvemos a reunir un día viernes a compartir la palabra del Señor. Hoy tenemos preparado un resumen de nuestra serie Regocijaos en el Señor siempre, basada en la carta a los Filipenses escrita por Pablo. Se nos acabó la serie, estuvimos 6 viernes compartiendo sobre esta carta maravillosa a los Filipenses. Y bueno, la primera invitación que queremos hacerte hoy es a que si viste todos los temas, o si viste alguno de los temas, o llegaste a la mitad de alguno de ellos, queremos invitarte a que tú puedas volver a verlos, te des el tiempo de poder ir profundizar. ¿Por qué? Porque nosotros vimos algunos de los principios que nos entrega esta maravillosa carta, pero hay mucho más que tú puedes extraer y que el Señor, sin lugar a duda, quiere enseñarnos de la carta a los Filipenses. Así que te dejamos sumamente invitado a que puedas darte el tiempo de volver y de ver, de estudiar, de profundizar esta maravillosa carta a los Filipenses. Como te decía, hoy vamos a ver un mini resumen de lo que fue nuestra serie Regocijaos en el Señor siempre. Y lo primero que vamos a hacer es recordar algo que yo sé que ustedes saben porque lo dijimos todos los viernes y que tiene que ver con quién era el autor de esta carta. El autor de esta carta era Pablo y él estaba en una circunstancia muy mala al momento de escribir esta carta. Él se encontraba en Roma, encarcelado, en una cárcel o en un calabozo, en pésimas condiciones. No te voy a decir nada más porque si quieres saber cuáles eran esas condiciones, anda al primer video y ahí lo vas a ver si es que no lo viste. Entonces él estaba en pésimas condiciones en la cárcel en Roma. Sus circunstancias eran muy malas, pero independiente de que las circunstancias de Pablo eran muy malas, él estaba viviendo ese momento en Cristo. Y estaba viviendo ese momento en Cristo y lo que había en su corazón era gozo, porque a pesar de estar en esas circunstancias, el Evangelio se estaba expandiendo y él era tanto el deseo de que el Evangelio se expandiera que a él le daba lo mismo la circunstancia en que se encontraba. Y él estaba tan preocupado por sus hermanos que estaban fuera, que en este caso estaba muy preocupado y amaba mucho a los hermanos de la iglesia de Filipos, que él decide escribirle una carta para animarlos a seguir adelante en el Evangelio, a seguir adelante mirando a Cristo. Y entonces vamos a empezar a recordar lo que dice toda esta carta. Es importante tener presente que la idea central de esta carta a los filipenses, que nosotros rescatamos, al menos, es que aquí podemos ver, como en muchos otros libros de la Biblia, pero aquí principalmente vamos a rescatar, que esta carta nos sirve mucho para poder ver cuál es la manera de vivir de un creyente, la manera de vivir de un creyente. A través de la carta a los Filipos o Filipenses, ¿no es cierto? Nosotros pudimos extraer varios principios al respecto. Y una de las cosas que podemos decir es que la manera de vivir de un creyente, en este sentido, y aquí en la carta a los Filipenses, se sustenta claramente en 2 pilares, ¿ya? Uno de los pilares es Cristo y el otro es el gozo. Obviamente el pilar fundamental es Cristo. ¿Y cómo no va a ser el pilar fundamental? Lo vemos en toda la carta. Es absolutamente transversal. ¿Y cómo no va a ser Cristo? El que entregó su vida por nosotros, el que tomó nuestro lugar en la cruz, el que nos redimió, el que nos compró, el que nos pasó de muerte a vida. Un pilar fundamental de la manera de vivir de un cristiano. Y por otra parte, la carta nos muestra que el gozo es otro de los pilares que nos ayudan a vivir una vida centrada en Cristo. Ahora es importante tener presente que el gozo no es como se entiende humanamente hablando. Si nosotros lo buscábamos en el diccionario, lo vimos también, uno busca gozo, ¿no es cierto? Lo googlea y dice alegría o felicidad, pero momentánea. Sin embargo,
nosotros tenemos que basarnos en la descripción bíblica del gozo. Y en ese sentido, bajo ese aspecto, el gozo no es una emoción generada por una circunstancia o por un momento, no. El gozo bíblicamente hablando es una actitud frente a la vida. Y es una actitud frente a la vida que está sustentada en Cristo. Entonces el gozo está sustentado en Cristo. Y es una actitud frente a la vida sustentada en Cristo. El gozo proviene del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, por lo tanto el gozo también está en nosotros. Y si nosotros estamos aferrados a Cristo, estamos apegados a Él, el gozo debe permanecer en nosotros. Porque no depende de la circunstancia, no depende de un momento, depende y está sujeto a Cristo. Por eso es tan importante, y lo vamos a ir viendo, que nosotros tenemos que tener nuestra mirada, así como Pablo tenía su mirada puesta en Cristo a pesar de las circunstancias en que se encontraba. La invitación a los hermanos de Filipo y a nosotros es esa misma: poner toda nuestra confianza en Cristo, descansar en Él y vivir bajo este gozo que está sujeto a Cristo. Bueno, uno de los temas que vimos era, y lo titulamos, Gozo en el pueblo de Dios, y estaba basado en Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. Ya recuerdo que este tema lo dio la Alecita, gozo en el pueblo de Dios. Y ahí vamos a mostrarle un versículo clave que vamos a compartir, y que es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y dice así este versículo clave de este gozo en el pueblo de Dios, que es: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, estando en la cárcel, le escribe a los hermanos de Filipo, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, él les dice, a través de la carta, ¿no es cierto?, cuánto les ama, que les ama mucho, que ora permanentemente por ellos, y cuando ora lo hace con gozo, y les dice que él está persuadido, está seguro que el que comenzó la obra en ellos, es decir, el Señor, es fiel y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Imagínense, Pablo, en las circunstancias en que se encontraba, las peores circunstancias, él no tenía puesta su mirada en las circunstancias, sino que tenía puesta la mirada en Cristo. Al tener puesta la mirada en Cristo, lo que él quería era poder ayudar y fortalecer a sus hermanos en la fe, en este caso a los hermanos de Filipo, y les mostraba el amor de Cristo, y los animaba a seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia, y les decía: no se preocupen, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Y les decía cuánto les amaba, y les decía que oraba por ello, daba gracias al Señor por ello, por el crecimiento espiritual que estaban teniendo. O sea, el gozo que Pablo tenía era ver cómo la iglesia iba creciendo. Y es maravilloso ver el ejemplo de Pablo, porque él no estaba, vuelvo a decir y reitero, no estaba mirando su propia circunstancia, sino que estaba mirando a Cristo, y eso lo llevaba a amar a los hermanos y a animarlos. Si a lo mejor nosotros estuviéramos en las circunstancias de Pablo o cualquier otra persona en una carta que manda, a lo mejor uno se quejaría todo el rato y diría: esta cárcel es terrible, es maloliente, no puedo dormir bien, etcétera, mil cosas. Pero no, él no hizo nada de eso. Él simplemente les dijo: sigan adelante, que el evangelio sigue extendiéndose. Estaba preocupado por su crecimiento espiritual, les amo, oro por ustedes, y lo hago con gozo, y no se preocupen, porque el que comenzó la obra en ustedes la va a terminar. Entonces Pablo nos da un ejemplo tremendo de no mirar las circunstancias. De hecho, Pablo lo hacía porque miraba a Cristo. ¿Y qué mayor ejemplo que Cristo? Cristo, cuando iba a la cruz, él tampoco veía sus circunstancias. Él nos estaba mirando a nosotros, a ti y a mí. Entonces ahí, la Alecita en ese momento, recuerdo que, entre otras cosas, nos llevaba a reflexionar con la siguiente pregunta: ¿me he dedicado a mirar mis circunstancias últimamente o a mirar a Cristo? Porque estamos viviendo dificultades ya en nuestro país, bueno, y a nivel mundial también hace tiempo. Nosotros acá desde octubre, con un estallido social, ahora con una pandemia,
a nivel mundial y muchos de nosotros tendemos a mirar nuestras circunstancias, cómo estamos nosotros y nos olvidamos de mirar a Cristo y de que eso nos lleve también a mirar a otros. Y reflexionábamos en eso y hoy día queremos recordar eso e invitarnos a cada uno de nosotros a seguir reflexionando en dónde estamos, dónde tenemos puesta nuestra mirada, ¿en Cristo o en las circunstancias? Bueno, de ahí, si tú quieres profundizar, recuerda, vas al tema número 2. De ahí lo que estuvimos viendo en el tema número 3 fue el verdadero gozo es vivir para Cristo. Ese fue el tema, el título. El verdadero gozo es vivir para Cristo. Este tema lo compartió el Jonita con cada uno de nosotros y estaba basado en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 26. ¿Ya? Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 26. El verdadero gozo es vivir para Cristo. Y ahí nosotros vamos a destacar Filipenses capítulo 1, versículo 21. Recuerda que esto es un resumen, por lo tanto, para ir profundizando puedes volver atrás a los otros temas. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este maravilloso versículo? Lo sabemos de memoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entre otras cosas que Pablo escribió en la carta, les contaba o les decía a los hermanos de Filipo que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pablo, estando en la condición en que se encontraba, él pudo haber sido sacrificado en cualquier momento. Sin embargo, él les dice en estos versículos a los hermanos, les dice que si él vive, está feliz porque puede seguir ayudando a que el evangelio se siga expandiendo. Y si él muere, está feliz porque va a estar con Cristo. Entonces les dice, sea que viva o sea que muera, mientras esto pueda servir para la expansión del evangelio, yo feliz. Impresionante, impresionante ver las convicciones, de Pablo. Las convicciones que él tenía. Le daba lo mismo a Pablo. No le importaba lo que le pasara a él mismo. Porque si vive, vive para el Señor. Y si muere, va a estar con Jesús. Entonces, daba lo mismo. Ahora él decía, a lo mejor es mejor que esté vivo porque puedo ayudar más a que el evangelio se siga expandiendo. También les contaba en esos versículos a los hermanos en Filipo, y a nosotros obviamente, que en la condición en que se encontraba, estando en la cárcel, el evangelio se había expandido aún más. ¿Por qué? Porque como él estaba en la cárcel, los que estaban afuera, que eran cristianos, entonces se animaron a predicar el evangelio. Y de hecho, no solamente hermanos se animaron, sino que otros que estaban en contra de Pablo predicaban el evangelio como para perjudicarlo a él. Pero en realidad, aunque lo hacían no con la mejor intención, el evangelio se seguía expandiendo igual. Entonces Pablo nuevamente mostraba a través de estas líneas, ¿no es cierto?, de que él no estaba preocupado de las circunstancias, sino que él miraba a Cristo y estaba gozoso de lo que estaba pasando, a pesar de que él podía perder la vida en cualquier momento. Y entonces animaba a los hermanos de Filipos y nos anima a nosotros y les decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entonces entregó su vida completa por el evangelio con gozo y sin miedo, porque su vida era Cristo. Y él seguía, a pesar de las circunstancias, animando y predicando y animando a sus hermanos. Bueno, el primero que hizo eso obviamente fue Cristo, ¿no es cierto? Quien siendo Dios, no estimó ser igual a Dios y se despojó a sí mismo. Bueno, Pablo se estaba despojando también de cómo él se sentía, de cómo él a lo mejor hubiese necesitado ayuda, compañía. No, a él no le importaba, porque para él lo principal era Cristo y la expansión del evangelio. Entonces, aquí el Jonita nos llevaba a reflexionar, entre otras cosas también, y nos preguntaba, nos hacía pensar, ¿estoy viviendo en pos del progreso del evangelio, independiente de lo que me pueda pasar? ¿Estoy viviendo en pro o en pos del progreso del evangelio? ¿Estoy preocupado del progreso del evangelio? ¿Vivo mi vida para que el evangelio progrese? ¿O simplemente estoy en mis cuatro paredes, aunque ahora obviamente estamos en las cuatro paredes,
pero el estar en las cuatro paredes en estas circunstancias en que nos encontramos no significa que no puedo proclamar el Evangelio. De hecho, lo puedo hacer. Estamos en estos momentos utilizando una forma de poder predicar el Evangelio a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje, a través de una conversación con un amigo, con una amiga, con un familiar que no conozca a Cristo. Entonces, el Jonita, bueno, y Pablo nos hace reflexionar en base a eso. ¿Cómo estamos viviendo en pos del Evangelio o no? ¿O estamos preocupados nuevamente de nuestras circunstancias? Ojalá que pudiéramos tener cada día un poquito más de Pablo, pero no porque sea Pablo, sino porque Pablo miraba a Cristo e imitaba a Cristo en todo sentido. Después de esto, nosotros estuvimos viendo en otra de las temáticas gozo al vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás. Gozo al vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Esto estaba basado en Filipenses capítulo 2, unos versículos del capítulo, los últimos versículos del capítulo 1 y todo el capítulo 2, ¿ya? Y acá nosotros vamos a compartir con ustedes como un texto base de este tema que fue gozo al vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás, que está en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Perdón, versículos 3 y 4. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto tomamos como versículo base de Filipenses capítulo 2. Bueno, en este tema nosotros estuvimos viendo lo importante que es vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás. De hecho, bueno, aquí aprendimos también, al igual que en los capítulos anteriores, bastantes cosas. Entre otras cosas, Pablo animaba a los hermanos de Filipos, y obviamente también a nosotros, a que les pedía que vivieran una vida que realmente reflejara a Cristo. También les pedía y los animaba, no solamente les pedía, sino que en realidad Pablo los animaba, recuerden, a pesar de las circunstancias en que él se encontraba, los animaba a que vivieran una vida, ¿no es cierto?, que reflejara a Cristo. También les animaba a vivir en unidad. Pero una de las cosas que también les pidió, aparte de eso, era que estimaran al otro como superior a uno mismo. Y eso de repente nos cuesta muchísimo, pero les decía, estimen al otro como superior a ustedes mismos, sírvanlos, ¿cierto? Y de hecho, él les da el mayor ejemplo de servicio y de humildad. Y ahí aparece entonces Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, donde muestra el mayor ejemplo de servicio, de humildad que hay que imitar. Y se los voy a leer, ¿ya? Donde les dice que en ellos tenía que estar el sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro mayor ejemplo. Y dice así, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Pablo animaba a los hermanos de Filipos y les decía, necesito que reflejen a Cristo, no, necesito que vivan una vida que refleje el Evangelio, necesito que vivan en unidad, necesito que estimen al otro como superior a ustedes mismos, necesito que los sirvan, que sean luminares, ¿no es cierto? Y les dice muchas cosas que ustedes pueden ver ahí en Filipenses capítulo 2. Pero lo más importante es que les dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús.
nuestro Señor, que entregó su vida siendo Dios, se despojó a sí mismo y fue a la muerte, y no a cualquier muerte, a la muerte de cruz, y lo hizo por ti y por mí. Él ni siquiera se preocupó de él, solamente se preocupó de nosotros, y eso le estaba pidiendo Pablo a los hermanos, que vieran al otro como superior, como así lo hizo Cristo con nosotros. Eso es maravilloso. Pero también en ese mismo capítulo 2, que era bastante largo, no solamente Pablo, inspirado, ¿no es cierto?, por Dios absolutamente, por el Espíritu Santo, no solamente muestra el ejemplo de Cristo, sino que también muestra su propio ejemplo, porque Pablo en ese momento les decía que aunque él tuviera que dar su vida, él la daba, no le importaba por el progreso del Evangelio, sino que también habló de dos personajes más, Timoteo y Epafrodito. ¿Ya? Yo no me voy a profundizar en ellos porque ustedes pueden ir a ver el capítulo donde hablamos de ellos. Pero lo que sí voy a rescatar es que Pablo, al darle el ejemplo a los hermanos de Filipo, de Timoteo y de Epafrodito, hay una cosa que destacó, que ellos eran unos colaboradores de Pablo y que ellos eran dignos de imitar por el servicio que tuvieron, cada uno de ellos con Pablo y con la iglesia de Filipos. Eran dignos de imitar, pero no eran dignos de imitar porque ellos tuvieran grandes cualidades, sino eran dignos de imitar porque ellos servían a Pablo, porque veían reflejado a Cristo en Pablo y porque ellos también veían a Cristo. Entonces ellos también eran dignos de imitar, pero no por ellos, sino porque ellos también tenían puesta su mirada en Cristo. Entonces Pablo les da varios ejemplos. El primer ejemplo a imitar, Cristo. También se muestra a él como ejemplo y muestra a Timoteo y Epafrodito. Por lo tanto, ustedes van después a ese tema y lo pueden profundizar. Entonces, Pablo se preocupaba, bueno, el Señor obviamente, de todos los detalles y animaba a los hermanos de Filipo y les decía, sirvan a los otros, imiten a Cristo, imiten a mí, sean aquí hay ejemplos, porque uno podría decir, bueno, pero ¿cómo? Si Cristo es Cristo, ¿cómo lo voy a imitar? Sí lo podemos imitar, estamos invitados a eso, podemos imitar a Pablo, a Epafrodito y a Timoteo. ¿Por qué? Porque ellos miraban a Cristo. Entonces su servicio era imitarlo a Él, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y ahí nos preguntábamos, ese tema me acuerdo que lo di yo, los invitaba a reflexionar a ustedes y a preguntarnos, ¿vivo una vida que glorifica a Dios y que refleja el Evangelio? Eso nos preguntábamos, y los otros era que si vivíamos una vida de servicio que glorifica a Dios y que busca el bien para el otro. Porque los ejemplos que habíamos visto eran estos ejemplos, ¿no es cierto?, de estos personajes que nombré, ellos estaban dando su vida por ayudar al otro. De hecho, solo un poquitito, Epafrodito estuvo a punto de morir por el progreso del Evangelio y por servir a otro, en este caso a Pablo, por servir a Pablo. Entonces nosotros nos preguntábamos en esa oportunidad, ¿vivo una vida de servicio que glorifica a Dios y que trabaja por el bien de los demás? Estamos viviendo unas circunstancias que son sumamente difíciles y complejas, y hacíamos la invitación también en ese momento de preocuparnos por aquellos que en estos momentos están pasando mucha necesidad. Recordamos a los adultos mayores, a los abuelitos, ¿no es cierto? O a aquellos amigos o amigas o compañeros de trabajo que estén pasando necesidad. ¿He hecho algo por ellos? ¿Estoy haciendo algo por ellos? ¿Estoy glorificando a Dios a través de ese servicio? Eso reflexionábamos en esa oportunidad. Posteriormente a eso, este es un resumen nomás, chiquillos, recuerden que después pueden ir, insisto, vayan a ver los otros temas. Después vimos, y este tema lo dio el Pablo, nuestro Pablito de jóvenes adultos, gozo en la justicia de Dios y sus beneficios. Gozo en la justicia de Dios y sus beneficios. Y esto estaba basado en Filipenses capítulo 3 y el primer versículo del capítulo 4. Filipenses capítulo 3, primer versículo del capítulo 4. Gozo en la justicia de Dios y sus beneficios. Y ahí vamos a destacar un versículo que es Filipenses capítulo 3, versículo 7, que dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Otra joyita, como dirían por ahí, de versículo, de palabra maravillosa y de expresión de Pablo a los hermanos de Filipo y obviamente a nosotros. Entonces, en este tema,
recuerdo que el Pablito nos animaba bastante a poder, y nos decía que Pablo en esta carta invitaba a los hermanos de Filipo a gozarse en el Señor, porque esto de gozarse en el Señor iba a ser un motivo de seguridad para fortalecerlos y para enfrentar cualquier circunstancia, ¿ya? En ese momento también les animaba a cuidarse de los falsos maestros que andaban por ahí. Y también estuvimos viendo en esta parte, y recuerdo claramente porque el Pablo, nuestro Pablito, puso una imagen de unos boxeadores. Y vimos en este tema que cada uno de nosotros y los hermanos de Filipo, ¿no es cierto?, vivimos en una constante lucha, una lucha constante entre la carne y el espíritu. Entonces estuvimos aprendiendo, bueno, por eso el Pablo les decía que tenían que estar mirando siempre a Cristo y que tenían que estar aferrados al Señor, porque eso les iba a ayudar a enfrentar muchas situaciones, entre otras cosas, esta lucha entre la carne y entre el espíritu. Y veíamos con el Pablito cuando nos dio este tema, es que, bueno, esta lucha es permanente, está siempre presente y que hacíamos la distinción entre lo que era la carne y lo que era vivir en el espíritu, vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y vivir en la carne era dar rienda suelta, absoluta, ¿no es cierto?, a todos nuestros deseos, los deseos que nosotros tenemos, que son pecaminosos, ¿no es cierto? Muchos de ellos, no todos los deseos son pecaminosos, pero en el sentido de la carne, era dar rienda suelta a los deseos pecaminosos y agradar al mundo, estar preocupados por agradar al mundo, ¿ya? Lo cual, obviamente, veíamos iba a ser pasajero y no nos iba a llevar para nada al gozo, ¿ya? Entonces, lo que se ejemplificaba como en la carne era dar rienda suelta a todos esos pensamientos pecaminosos y eso no nos iba a llevar en absoluto al gozo y obviamente iba a dar a lo mejor un placer que era pasajero versus el vivir en el espíritu que nos tenía que llevar o que está referido a obedecer y a glorificar a Dios. Entonces esa lucha era permanente en los hermanos de Filipo, por eso Pablo les anima a estar pendiente y a estar atento a esta lucha, pero también a nosotros actualmente en estos momentos y siempre estamos en esta lucha, en esta batalla constante entre la carne y el espíritu, ¿ya? Y es sumamente importante tenerlo presente. Y una de las formas, obviamente, de poder luchar contra esto y vivir realmente en el espíritu es estar aferrados al Señor. No hay otra forma de poder vivir en el espíritu. Tenemos que estar aferrados en el Señor. Y Pablo, como le escribía a los hermanos de Filipo, les decía, o sea, si ustedes están aferrados a, no sé, a sus circunstancias o al valor que ustedes le dan a lo que tienen o al valor que ustedes le dan a lo que poseen o al valor que le dan a lo que desean, que es pecaminoso o el deseo pecaminoso, no van a seguir adelante y no van a glorificar al Señor. De hecho, Pablo se nombra él mismo, se pone nuevamente como ejemplo. Él mismo les dice a los hermanos de Filipo, o sea, yo tengo de qué gloriarme, porque él, Pablo, de hecho lo tengo por acá, como va a poder, para que no se me vaya nada. Pablo les dice que él tiene muchos logros personales, ¿no es cierto? Que tiene muchos reconocimientos, tenía un estatus social, acuérdense que él era hebreo de hebreo, ¿no es cierto? Judío de judío, tenía muchos estudios, entonces él tenía de qué gloriarse, absolutamente, pero él había estimado como pérdida todo eso por amor a Cristo. Tenía un alto nivel intelectual, académico, había sido discípulo de Gamaliel, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, creo que tienen que hacer ir a ver, ¿no es cierto?, este tema. Entonces él les dice, oye, si hay alguien que tiene que gloriarse de algo, ese soy yo. Yo me puedo gloriar de todo, de mi linaje, de mis capacidades, de lo intelectual que era, de cómo yo seguía la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todas esas cosas, le dice a los hermanos de Filipo, todas esas cosas yo las estimo
y las estimé como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Los tomó como pérdida, los toma como basura, imagínense. Y eso cuesta bastante, porque si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros, no tiene nada de malo, ¿no es cierto?, tener un magíster, estudios o anhelar cosas. Pero cuando esas cosas se vuelven primero en nuestras vidas y cuando esas cosas nos hacen alimentar los deseos de la carne, obviamente que no nos van a convenir. Y Pablo lo tenía muy claro, por eso se ponía como ejemplo también ante los hermanos de Filipo. Entonces, él había estimado como pérdida y como basura todo eso. Porque nada de eso, chiquillos, nada de eso se compara con mirar a Cristo y tener a Cristo y ser hijos del Señor. Entonces, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, les decía Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahí entonces el Pablito, nuestro Pablito, pues digo Pablito para diferenciarlo del Pablo, nos llevaba a la reflexión también y nos hacía la siguiente pregunta: si te quitaran las cosas que valoras, como tus logros, ¿no es cierto?, tus estudios, los títulos que puedes tener o el puesto de trabajo que tienes, ¿cómo reaccionarías? ¿Dónde estaría tu corazón? Porque el corazón de Pablo claramente estaba en Cristo, ¿no es cierto?, porque él le daba lo mismo lo que tenía. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo en estos momentos? Si perdiera el trabajo o si me quitaran mi título o alguna otra cosa, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos? Hacernos esa pregunta nos ayuda a reflexionar y a ver dónde estamos parados. ¿Estamos parados para el lado de la carne? El Pablo decía en ese día que expuso la palabra, decía, ¿el team carne o el team espíritu? ¿Dónde estamos? Si estamos en el team carne, o sea, perdónanos, Señor, por estar acá y llévanos, por favor, al team espíritu. Y si estamos en el team espíritu, gloria a ti, Señor, por poder sostenernos y poder ayudarnos. Y queremos aún estar más apegados a ti. Entonces, eso también es súper importante que lo podamos profundizar incluso, ¿ya? Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida, decía Pablo. Y luego el último tema que estuvimos viendo, que lo vimos con la Alecita el viernes pasado, se llamaba gozo en la paz que proviene de Cristo. Gozo en la paz que proviene de Cristo. Voy a tomar un poquito de agua. Y acá esto estaba basado en el capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses. Gozo en la paz que proviene de Cristo. Y aquí voy a compartir con ustedes dos versículos que consideramos clave, ¿no es cierto? Y que dice así, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso como versículo base del capítulo 4 de Filipenses, que se tituló Gozo en la paz que proviene de Cristo. Y así fue como llegamos al final. No nos dimos ni cuenta y llegamos al final. Acá, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Qué le está diciendo a los hermanos de Filipo? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que nuestro carácter debe mostrar al Señor. Eso nos dice la palabra del Señor y nos motivaba la Alecita el viernes pasado. Que nuestro carácter debe mostrar, debe evidenciar a Cristo. Se parece también a lo que habíamos visto antes. El Señor hace este llamado permanentemente. ¿Por qué? Porque lo principal, ¿no es cierto?, es como la manera de vivir del cristiano. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos dice y nos repite y nos repite. Que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo y lo tenemos que hacer mientras esperemos su segunda venida, porque el Señor va a regresar por cada uno de nosotros y mientras Él regresa, nosotros tenemos que estar mirándolo a Él y tenemos que estar en este camino de santidad, mirándolo a Él mientras Él regresa, ¿ya? Y por esto mismo, en esta invitación de vivir en el carácter de Cristo, de tener nuestra mirada en Cristo, de esperar mientras Él regresa, nosotros tenemos que tener claro
que el Señor está en control de todo. Y la Alecita nos decía ahí, y la palabra lo dice claramente, que no teníamos que afanarnos. No teníamos que afanarnos, ni desesperar frente a ninguna situación. Porque Dios, vuelvo a decir, está en control de absolutamente todo. ¿Y qué debíamos hacer cuando empezábamos a afanarnos? Algo práctico, ¿no es cierto? Orar, entregar nuestras cargas al Señor, descansar en Él, agradecerle por las circunstancias que podemos estar viviendo, porque Él nos va a dar, de esa manera, si nosotros descansamos en Él, si nosotros confiamos en Él, Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra, ¿ya? Y que por lo tanto tenemos que estar atentos, nos decía la Ale, ¿no es cierto?, a nuestros pensamientos, ¿ya? Y llenarnos y llenar nuestra mente, en este caso, de la palabra del Señor, de sus promesas, ¿no es cierto?, de tener claridad de su reino y de Cristo mismo. Entonces la invitación era a no afanarnos. De hecho, el versículo 6, que lo leí hace unos segundos atrás, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Recuerdo claramente que la Alecita nos decía que la palabra nada era un absoluto, y nos decía y nos compartía, y ahí ustedes lo pueden ver también en la diapo, ¿no es cierto?, que nada. ¿Por qué no tenemos que afanarnos? Porque nada, absolutamente nada, está fuera del control del Señor. Porque Él es soberano, Él sabe todo, Él sabe lo que está pasando y sabe lo que va a pasar. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar y descansar en Él, sabiendo y teniendo claro que Él es soberano. Que nada está fuera de su poder porque el Señor es todopoderoso. Y que nada está fuera de su conocimiento porque el Señor es omnisciente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en circunstancias como las que estamos viviendo ahora como país y nos cuestionamos por qué pasa esto, por qué pasa esto otro, bueno, nosotros no deberíamos de cuestionarnos, sino que nosotros debiéramos de llenar nuestra mente, no afanarnos, sino que llenar nuestra mente y nuestros pensamientos del Señor, de su palabra, de sus promesas, ¿no es cierto? Y considerar al soberano, al todopoderoso, al omnisciente, porque Él es nuestro Padre, es nuestro Señor y es nuestro Rey. Y recuerdo incluso que habían dos opciones entonces. Cuando nos empezamos a afanar y empezamos a darle vuelta ahí en la mente a las cosas, empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta, o alimentamos las preocupaciones, que sería una opción, o entregamos nuestras preocupaciones al Señor. Y esa era una de las invitaciones que nos hacían en este último capítulo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? El no afanarnos, en gozarnos en la paz que proviene de Cristo, ¿ya? Y ahí también la Alecita compartió algunas preguntas de reflexión con nosotros, nos decía y nos llevaba a pensar cuáles eran, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos más continuos o recurrentes en este tiempo. Y si esos pensamientos, si eso hemos pensado, valga la redundancia, en esos pensamientos. Porque a veces es bueno hacer ese ejercicio, pensar en lo que estamos pensando y darnos cuenta, ¿qué estoy pensando? No debería estar pensando esto que es tan negativo, tan malo, que solo me llena de musarañas mi cabeza. Debería estar meditando en la palabra del Señor, debería estar orando, debería estar confiando en el Señor, ¿ya? Si estamos batallando con preocupaciones, ¿estamos orando? ¿Estamos buscando al Señor? Eso nos llevaba a reflexionar la Alecita, que es parte también de esta vida que tiene que vivir un cristiano. Y Pablo se preocupaba, es tan maravilloso, chiquillos, de verdad que los animo a que tomen el libro de Filipenses, especialmente en este tiempo, bueno, toda la palabra en realidad, pero bueno, como estamos terminando esta serie, tomen el libro de Filipenses, vuélvanlo a estudiar, profundicen y vean cómo Pablo escribe a los hermanos, cómo los anima, pero insisto, no es por él, es porque él miraba a Cristo, es porque él tenía su mirada puesta en el Señor y no en las circunstancias, y es la invitación que él durante toda esta semana nos ha estado haciendo a través de los estudios que hemos estado compartiendo con ustedes, ¿ya? Entonces, como para ir cerrando y contextualizándolo al momento en que estamos ahora, a esta pandemia que todos generalmente lo contextualizamos a eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos estamos
cómo nos estamos comportando, cómo estoy viviendo mi vida. Mis pilares son Cristo, son el gozo que obtengo al estar aferrado a Cristo. Es importante que meditemos en eso y que no olvidemos que independiente de las circunstancias, tenemos que regocijarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. Y que para poder gozarnos en el Señor, chiquillo, hay algo sumamente importante y es lo primero que tenemos que hacer. Seguir a Cristo, imitar a Cristo y reflejar a Cristo. Pablo sí lo hizo y Pablo así animó a sus hermanos de Filipo. Seguir a Cristo, imitar a Cristo, reflejar a Cristo. Es sumamente importante poder hacerlo para poder regocijarnos plenamente en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿En qué? ¿En qué nos vamos a regocijar? En la cruz, en la resurrección de aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros, en la victoria del Rey, en la vida de eternidad que vamos a tener cuando Él venga a buscarnos a cada uno de nosotros. En el fondo, en Cristo. ¿En quién nos vamos a regocijar? En Cristo. Les invito, después de este resumen, ¿no es cierto?, a que podamos orar y que podamos dar gracias a Dios porque tenemos el privilegio de poder libremente alimentarnos de su palabra y poder hacer los ajustes necesarios, porque el Señor nos ama tanto, chiquillos, que en su inmenso amor nos invita en cada momento a poder mirarlo a Él. Si estamos mirando por otro lado, si estamos mirando las circunstancias, bueno, ahora nos invita nuevamente a mirarlo a Él. Les invito a que tengamos un momento de oración. Señor, quiero darte muchísimas gracias en este momento por tu amor, por tu misericordia, por tu sacrificio en la cruz, Señor. No podemos cansar de darte gracias, Señor, por eso. Gracias porque derramaste tu sangre preciosa por nosotros, porque nos compraste, porque nos redimiste, porque ahora tenemos vida en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos por eso. Gracias, Señor, también por este tiempo que hemos pasado compartiendo tu palabra. Estas ya 7 semanas con hoy, Señor, donde tú nos has enseñado a través de esta maravillosa carta a los filipenses, Señor, donde has mostrado a Pablo, Señor, quien te imitaba a ti, quien te seguía a ti, y cómo tú haces una invitación tan amorosa también a nosotros a poder seguirte, a poder mirarte, Señor, a poder depender de ti, Señor, en todo momento, independiente de las circunstancias en que nos encontremos, como lo hizo Pablo, Señor, y como lo hiciste tú mismo, Señor, al camino a la cruz. No miraste las circunstancias, nos miraste a nosotros. Quiero agradecerte, Señor, por todo lo que nos has enseñado y porque sé, Señor, que hay mucho, mucho, mucho más por aprender todavía. Te alabamos, exaltamos tu nombre. Te quiero pedir por cada uno de los chiquillos del grupo de jóvenes, los que están en estos momentos escuchando este mensaje, Señor, para que tú nos puedas ayudar, nos puedas fortalecer y para que, Señor, inquieta nuestro corazón a mirarte solamente a ti. Inquieta nuestro corazón, Señor, a seguirte en todo momento, a mirarte a ti a pesar de las circunstancias, a poder disfrutar del gozo que depende de ti y no de lo que estemos pasando. Te alabamos y te bendecimos y muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das día a día de realmente poder vivir una vida centrada en ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Conoces mi vida, todo mi andar, conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, cada paso que doy. Conoces todo lo que soy, pues mi Padre eres tú. Y hoy me rindo a tu abrazo. Como niño vengo a ti.
ti, mi Padre celestial. Pues sé que en tus brazos me sostendrás con amor sin igual. Sin igual. Conoces mi vida, todo mi andar. Conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, Sí, Señor, cada paso que doy. cada paso que doy. Conoces todo lo que soy, pues mi Padre eres tú. Eres tú, Y hoy me rindo a tu abrazo, y como un niño vengo a ti, sin resistencias, tal como soy me entrego a ti, y simplemente confío en ti, mi Padre celestial. Pues sé que en tus brazos me sostendrás. con amor sin igual. Tú me sostendrás con tu amor sin igual. Tú nos sostienes, Rey, con tus brazos de amor, oh Señor. Oh, gracias. Hoy me rindo a tu abrazo, como un niño vengo a ti, sin resistencias, tal como soy me entrego a ti, y simplemente